Alfredo Domínguez Muro. ¿Cómo estás, Jacobo? Muy bien. Pues yo aquí viendo si los aparatos celulares tienen alguna conexión o algo, porque luego ya ves que te andan espiando y estas cosas. Ah, no, pero ese es... Sí. No, es eso. Ahora que sea político. No, ya no voy a ser político, no, imagínate. Oye, Jacobo, leí ayer tu columna. Ajá. Una columna en donde hablas de tu entrevista, tu plática con Fidel Castro. Una cosa me queda clara. Fidel Castro llega a La Habana el 1 de enero. A La Habana no. El 8 de enero. El 8 de enero. El 1 de enero todavía Batista celebra del 58. Batista celebra el Año Nuevo, es lo que tú señalas ahí. No. ¿No? A ver. No, Batista no celebra nada. El último del 31 de diciembre del 58 huye de Cuba. Huye de Cuba, es decir, mientras... Y triunfa Fidel Castro. O sea, deja abierta la puerta, ya deja la ciudad abierta para que Fidel Castro entre. Deja Cuba abierta, se va, huye. Y Fidel, ¿y tú cómo te mueves o cómo reaccionas? Porque tampoco había aviones cada 35 minutos. Ahí dices que te dan un lugar, pero ¿cómo reaccionas en fechas y en... Mira, a ver, física. Muy sencillo. Fidel Castro triunfa el 31 de diciembre en la noche, o sea, el 1 de enero de 59. 31 de diciembre de 58. De 58. Huye Batista, el dictador. Y el 1 de enero, en la ciudad de Santiago de Cuba, que está en el oriente cubano, es decir, muy lejos de La Habana, Fidel Castro proclama su triunfo. Nombra al Che Guevara gobernador de la provincia de La Habana, y él se viene caminando, pero muy despacito, de Santiago a La Habana, y tarda 8 días, y llega el 8 de enero de 59 a La Habana. Pero esa es la parte. Ahora tú, yo, ¿en dónde juegas? Yo me entero en las primeras horas del 1 de enero de 59 que cayó Batista y que triunfó Castro, y me voy al aeropuerto. Me voy primero, me hablan de mi oficina porque yo era el director de los noticieros de Televisa. Entonces digo, voy para allá, y llego a la oficina, sí. Y le digo a un camarógrafo, tráete tu cámara y... Que era como una cámara que era como una mesa, ¿no? Bolex. Sí. No tan grande, era cómoda, pero filmaban rollitos muy chiquitos. Era de película, no de video. Película 16 milímetros, blanco y negro. Y negativo. Entonces, nos vamos al aeropuerto, el camarógrafo y yo, y por cierto, mi esposa, que ya me lleva ropa y dinero al aeropuerto. Entonces, porque yo salí de la casa volando. Claro. Y además estaba desvelado porque era el Año Nuevo, acababa yo de llegar de la pachanga de año. Y me voy al aeropuerto, y están cancelados todos los vuelos a La Habana, porque por razones de seguridad, México no quería involucrarse en un problema con el gobierno de Cuba. Y también porque Rancho Boyeros, el aeropuerto de La Habana, se había cerrado. Lo cerraron los triunfadores, los rebeldes que habían triunfado. Entonces no había aviones. Nos quedamos viviendo en el aeropuerto, el camarógrafo, mi esposa y yo. ¿El de México? En el de México. Sí. Hacíamos turnos para ver qué avión salía rumbo a La Habana. En eso, el día 2 o 3, un grupo de cubanos castristas. O sea, de los que apoyaron a Fidel Castro en México. Exactamente, que estaban aquí exiliados. Logra contratar un avión y logra, por algún motivo que ignoro, o no viene al caso, salir de México para llegar a Rancho Boyeros. O sea, sería un avión excepcional. Un charter. Algo excepcional. No es de línea. Se juntaron estos muchachos antibatistianos. Rentaron un vuelo. Rentaron el avión completo. Y yo les digo, denos lugares a mi camarógrafo y a mí. Y dijeron, no podemos, porque está lleno el avión. Total, yo insistí y me dicen, bueno, pero para ti solo. Entonces yo cogí la cámara Bolex y los rollos de la película, los metí a mi maletita y me fui en ese avión a La Habana. Y llegué solito, y entonces me instalé y fui a ver a mis viejos amigos. Yo 6 meses antes había entrevistado a Batista en el Palacio Presidencial,
en que me había dicho que ya había matado a todos los rebeldes. Entonces me fui a la radiodifusora y alquilé la misma grabadora en que Batista me había dicho eso, para ir a entrevistar a Fidel Castro. Si nos imaginamos, la grabadora era del tamaño de una caja como... Era muy rara, mira, era muy fácil. Nunca he visto una grabadora así, porque tenía la tapadera como esos escritorios viejos de cremallera ¿Cómo que se levantan? Que se levantan y hacen una curva y se meten, de vieja estación de ferrocarril. Grabadora de cinta. Grabadora de cinta, pero tenía ese tipo de tapadera rara, como si fuera escritorio antiguo, pero era más chica. Y con eso, entonces fui a ver a mi amigo, al periódico Revolución, que acababa de llamarse así, se llamaba Alerta, y estaba dirigido ya por un señor Carlos Franqui, que era castrista. Y él me dio el itinerario de Fidel. Dice, salió ya de Santiago, viene aquí, va a ser tarde, y el día 6 llega a Matanzas, el día 6 de enero, el Día de Reyes. Entonces, yo ya había obtenido un salvoconducto en la fortaleza de la Cabaña, donde despachaba al Che Guevara, que me recibió. Es la otra pregunta. ¿Tienes un salvoconducto porque eres periodista, porque eres mexicano o porque tienes amigos? No, porque era periodista. Por periodista. El salvoconducto dice, para que pueda ejercer su labor de periodista que tiene encargada. Ahí lo tengo, está publicado en la columna. Lo vi. Y los nombres de los oficiales, comandantes que firmaron eso, y firmaron. Y entonces, con mi salvoconducto, con mi camarita Bolex y los rollos, y con mi grabadora. ¿Y los rollos de la grabadora? Me fui a Matanzas. Entonces yo llegué de La Habana ¿Alquilaste un coche? Hacia Matanzas. Un taxi, sí. En la piquera oficial, así se llamaban los sitios de coches en La Habana, se llamaban piqueras. No te equivoques algún día. Entonces yo de La Habana me fui hacia Santiago para encontrar a él en Matanzas, que es una ciudad en México. ¿La carretera había mucha gente que lo iba a encontrar? No, nadie. No, okay. Nadie. Por razones de seguridad no anunciaron el itinerario. Eso era algo muy privado que tú tenías, claro. Entonces yo llegué a Matanzas y... ¿Antes que él? Antes que él, sí. Y me fui con el comandante, que era un muchacho barbudo, que lo acababan de nombrar comandante de Matanzas, y había convertido el cuartel de los batistianos, de los soldados de Batista, en escuela, y lo había convertido en su oficina. Y ahí llegó Castro, y ahí lo entrevisté, y yo fui el único mexicano, el único periodista mexicano que estuvo en todo ese acontecimiento. Y luego me adelanté a La Habana, porque como yo mismo filmaba, convencí a un cuate que tenía una motocicleta para sentarme en la silla de atrás del motociclista, pero viendo hacia la cola de la motocicleta para poder ir filmando. De espaldas para ir filmando, claro. Sí. Entonces nos colocamos enfrente del camión blindado en que venía Castro con muchas otras gentes, y yo iba blindando, filmando en mi camarita Bolex, pues porque iba en esa motocicleta de espaldas hacia adelante. Y esa noche se reanudaron los vuelos comerciales La Habana, México, y yo tomé el primer avión con todo mi material, y esa noche, el 8 de enero de 1959, pasé toda la entrevista grabada por la XEQ, donde yo trabajaba entonces, que era del Grupo Azcárraga. Y mientras revelaban la película, porque era 16 milímetros película. ¿Cómo pasaste por teléfono? No, o sea, eran problemas los teléfonos, no había satélite. ¿Cómo hiciste para que esa entrevista pasara en México y tú estabas en La Habana? No, se pasó cuando yo llegué a México. Cuando tú llegaste a México, claro. Es decir, materialmente se tenía uno que traer el material. Era imposible de otra forma. No existían los satélites. Los correos eran personas. Y imagínate una comunicación larga distancia, entonces. No, bueno. Era un rollo. Yo me traje todo el material conmigo. Y el material filmado también, obviamente. El material filmado se reveló en Televisa, donde yo trabajaba. ¿Y regresaste en cuántos? O sea, pasó el día 8, 9, ¿regresaste a los 2 días, 3 días? No, regresé el día 8 en la noche. Ya había vuelos. Después de que Fidel entró a La Habana,
Bueno, pues el gran acontecimiento. Tú ya traías tu entrevista. Yo ya traía la entrevista que le hice en Matanzas. No la había yo podido mandar a México. Pues. La tenía yo hecha. Y esa entrevista, mientras yo grababa en la grabadora esa famosa, le di mi cámara Bolex a un fotógrafo que se subió a una mesa y nos filmó a Fidel y a mí y a otros que estaban allí oyendo, y luego le acomodé el sonido de la grabadora a la imagen del... que fue algo parecido a lo que muchos años después se hizo en el temblor. Mi narración del temblor fue por radio, porque todas las estaciones de televisión salieron del aire. Pero como los camarógrafos de los que yo era jefe en los noticieros me escuchaban, porque yo decía estoy en la esquina de Mesones y tal, o estoy en la esquina del satélite, me fueron a alcanzar oyéndome por radio y filmaron en sus cámaras de video, sí. no para transmitir directo, sino grabado, y luego le montaron el sonido. Lo que yo estaba diciendo. Al revés, al sonido le montaron la imagen. Entonces luego fue muy fácil empatar el sonido con la imagen y parece un documental. Que es el que hemos visto en la televisión en varias ocasiones, en el temblor. Pues lo mismo hice, yo lo aprendí a hacer eso en La Habana muchos años antes, en 59, el temblor fue en 85, pero fue lo mismo, fue la misma técnica, rudimentaria, pero eficaz. Se te iluminan los ojos, porque esa es tu naturaleza de reportero, ¿no? Que bueno, pues ¿para qué me preguntas? Ay, sí, cierto, ya ando yo de preguntón, qué barbaridad. Pues si quieres, hasta unos anuncios nos podemos... y entonces pues, se publica en mi columna de ayer el comentario de Fidel Castro que tengo manuscrito por él, en una pluma fuente de punto muy ancho, que dice más o menos: a Jacobo Zabludovsky, cronista, a nuestro amigo Jacobo Zabludovsky, cronista de los primeros tiempos de la Revolución Triunfante, con agradecimiento y afecto, algo así dice. Fidel Castro firmado. Corolario, años después te vuelves a encontrar a Fidel Castro. Sí. Te lo vuelves a encontrar ya con todo el poder, ya con 6 meses después, el 26 de julio del 59. El 26 de julio. Sí, en que fue Lázaro Cárdenas, el presidente, el expresidente, el general. Y después, cuando lo volviste a entrevistar, 15, 20 años después, llegaste a encontrar, oiga, ¿se acuerda cuando nos vimos? Sí, sí se acordaba. Sí se acordaba. Sí, nos vimos después en distintas reuniones. Muchas, por supuesto. De presidentes de América, al que iba el presidente de México. Sí, lo vimos varias veces. Una vez iba yo con Gabriel García Márquez a esta reunión y nos juntamos los tres. Por eso, en la crónica de ayer, puse un toquecito de recuerdo de aquello, porque digo, muchos años después, Fidel Castro me habría de firmar ese muchos años después, para quien sepa de lo que estamos hablando. Es el principio de la gran novela de García Márquez, que tú recuerdas perfectamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día aquel en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Pon unos comerciales, ¿no, chiquito? Bueno, los brincamos, ¿no, Marisa? A ver si ya está muy sabroso. Tómate tu Ecuanil también.